Shalom, shalom. Hemos llegado a nuestro estudio semanal de la porción de la Torá y en esta ocasión vamos a hablar desde los escritos del Midrash. Vamos a traer las porciones de la parasha y vamos a iniciar con Coré o Corá en esta ocasión. Vamos a ver qué nos dice el Midrash acerca de este estudio semanal. Así que vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio semanal. Y decimos: Padre eterno, abre mis ojos y mi entendimiento para contemplar las maravillas de tu Torah. Guíanos a comprender tu verdad y concédenos la sabiduría para aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas diarias. Amén. Así que esta porción de esta semana tiene mucho que aprender, mucho que enseñarnos. Y voy a iniciar con una pregunta, como a modo de introducción, para que podamos ponernos en contexto con todo lo que nos trae esta porción semanal. Y la pregunta es: ¿alguna vez tú has pensado que merece tener más, que merece más? O sea, que el sistema es injusto, que otros tenían lo que a ti te correspondía tener, que tú podrías haber hecho las cosas mejor que el quien la está haciendo. O sea, Coré también pensó de esa manera. Y era una persona muy inteligente, carismático, tenía razones que sonaban totalmente razonables. Sin embargo, ¿qué ocurrió? La tierra lo tragó vivo. La pregunta no es si Coré tenía talento. La pregunta es: ¿qué lo destruyó a él realmente? ¿Qué destruyó a Coré realmente en ese tiempo, en esa historia, en esa enseñanza que nos enseña la Torá a nosotros? O sea, ¿qué no puede traer en este tiempo? Así que esta porción, el peligro de una grandeza sin refinamiento, es lo que nos muestra. Y el texto base está en el libro de Números, número 16. Aquí vemos cómo inicia que Coré es hijo de Isamat, hijo de Kená, hijo de Leví. O sea, Coré era un levita. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de alguien que tenía conocimiento. Y el Midrash nos presenta a Coré como un hombre común, ¿verdad? No nos lo presenta como un hombre común. Al contrario, lo presenta como uno de esos hombres más extraordinarios de su generación. Coré tenía todo lo necesario para triunfar. Muchas veces pensamos que el fracaso espiritual viene por falta de capacidad, y en realidad no es así. Coré demuestra todo lo contrario. Tenía un linaje ilustre, era primo de Moisés, era primo de Aarón, ¿entiendes? Estaba lleno de gran sabiduría, tenía grandes riquezas, tenía influencia sobre el pueblo, tenía inspiración divina, o sea, sabía escuchar, tenía conocimiento de Torá. Y algo importante, él pudo ver proféticamente que de él descendería el profeta Samuel. El profeta Samuel descendería del linaje de Coré y él lo pudo ver. O sea, que el Midrash enseña que Coré podía ver parte del futuro. Vio a Samuel, vio un linaje largo de justo que saldrían de su descendencia, ¿entiendes? Pero ¿qué error cometió? El error que cometió fue que confundió una promesa para su descendencia con una aprobación de su conducta presente. O sea, él confundió el futuro, la promesa que estaba para su descendencia, con una aprobación de su conducta de un presente, por algo, vamos a decir, ahora. O sea, que había
aquí algo, y es que Coré estaba en una condición muy argumentada de lo que él estaba hablando, esa es la palabra. Y él conocía su destino, pero el error de ese destino, el error del Masá que él cometió, y es que Coré comenzó a interpretar su vida como una prueba de que estaba destinado a gobernar. ¿Por qué? Porque él hizo mucho razonamiento. Él empezó a razonar, mi padre se llama así, el significado de mi padre es el significado del nombre de mi padre es aceite. El aceite siempre sube, por lo tanto, yo también estoy destinado a elevarme por encima de todo. ¿Entiendes? O sea, el destino no sustituye el carácter de nosotros. ¿Entiendes? El tener potencial no significa estar preparado. El tener dones no significa estar refinado. El tener llamado no significa que sea el tiempo. Te lo voy a volver a repetir. Tener potencial no significa estar preparado. Tener dones no significa estar refinado. Y tener un llamado no significa que sea el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, hay aquí algo que surge y es la herida del ego. El ego se pone de manifiesto. O sea, el Midrash nos revela que Coré no fue una lucha, vamos a decir, de un conflicto político, sino una lucha profunda del ego con las estructuras divinas. Coré usó toda su lógica, su democracia para esconder su propia envidia, su falta de conciencia. Entonces, hablemos del ego, cómo el ego fractura la conciencia de nosotros, cómo la unidad la integra. O sea, cómo esa energía de Coré que puede estar dentro de nosotros fractura nuestra conciencia, ¿entiendes? De unidad que representa a Moisés, ¿entiendes? Y Moisés representa esa integridad. Entonces, algo aquí de, vamos, si lo llevamos al plano de energía, que estos personajes están dentro de nosotros y cómo esto se puede potencializar para bien o para mal. Así que la herida del ego es que cuando se nombró a Elisafar como príncipe de la familia de Kená, Coré sintió que había sido ignorado. Su herida no era espiritual, era algo personal. ¿Por qué? Porque él pensó, ¿cómo es posible que todos los hijos de mis abuelos tengan liderazgo y yo no? O sea que poco a poco dejó de buscar la voluntad de Hachén y comenzó a buscar su reconocimiento. El Midrash también nos enseña, a medida que avanzamos en este estudio, en esta lectura, que la envidia comenzó a nublar su juicio. Ya él no veía la realidad, solo veía aquellas cosas que no podía poseer. Entonces, hay puntos claves en esta porción, ¿entiendes? Y uno de ellos es la falacia de la santidad absoluta. Coré argumentó que como el pueblo totalmente era santo, no necesitaba tener jerarquía. Y el Midrash nos dice que Coré no buscaba la igualdad real, sino la estaba deshabilitando, la estaba, vamos a decir, poniéndola en cuerda floja, le estaba quitando esa unidad, la estaba poniendo un caos. El liderazgo legítimo, ¿verdad? ¿Para qué? Para usurpar el sacerdocio. Él estaba buscando la manera de romper ese liderazgo legítimo, ese sacerdocio legítimo que el Creador ya había elegido. ¿Para qué? Para él usurpar el sacerdocio. O sea, aquí podemos ver cómo el ego se disfraza de justicia, de una justicia social, pero ¿para qué? Para ocultar las verdaderas intenciones, que en este caso eran las intenciones del poder, de tener poder. Coré buscaba demostrar que la ley era algo como absurdo, y esto lo vamos a ver cuando toquemos el punto de los sí. Entonces, cuando la envidia
distorsiona la verdad. La envidia distorsiona la verdad y esto pasó aquí. A pesar de todo lo que yo le dije al principio que Coré tenía de elevación, de estudioso de la Torá, que tenía inspiración divina, que vio que lo que venía para su descendencia, para su linaje, que de él iban a salir muchos hombres justos, que de él iba a salir Samuel. Y con todo eso, ¿entiendes? Su envidia distorsionó la verdad. El Midrash afirma que Coré no cayó en un solo día, fue un trabajo de día a día. O sea, la rebelión comenzó en conversaciones privadas, en el silencio. Primero fueron en su mente, luego en su casa, después en pequeño grupo y finalmente en toda la congregación o delante de toda la congregación. O sea que lo que empezó como una herida pequeña terminó convirtiéndose en una campaña, ¿entiendes? Así que Coré comenzó a convencer a otros de que Moisés había inventado las leyes, que había distribuido los cargos a favor de su familia. O sea, la envidia terminó transformándose en una difamación. Y eso lo vemos muy hoy en día, como personas que envidian a otro terminan difamándolo. Y como una difamación, ¿entiende? Causa tanta división y daña el propósito del creador muchas veces. O sea, hay un papel importante aquí, porque decimos que el trabajo empezó en su mente y luego en su casa, pero ¿quién estaba en su casa? Estaba su esposa. O sea, el papel de su esposa. El Midrash relata que la esposa de Coré alimentó continuamente su resentimiento. En lugar de ayudarlo, de sanar la ofensa, de fortalecerlo, cada conversación que hacía aumentaba el fuego del orgullo. O sea, aquí hay algo muy, muy poderoso y esto nos conecta mucho con la mujer de Proverbios 31. Pero también, no me voy a ir por ahí, las voces que escuchamos, cómo alimentan nuestra paz o alimentan nuestras heridas. Por eso tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Esta era una esposa, vamos a decir, necia, ¿entiendes? Que destruye con sus actos. Y eso pasó aquí. Porque las voces que nosotros escuchamos nos alimentan. Entonces, dependiendo del tipo de voz que escuchamos, así va a ser nuestra alimentación. Así van a ser alimentadas nuestras heridas, nuestras bendiciones, un sinnúmero de cosas. O sea que una herida repetida termina convirtiéndose en una identidad. Por eso le dije, no fue algo de un día, fue algo que fue ahí latente, ¿entiendes? Latente en cada día. Así que la riqueza no es una señal de aprobación divina. ¿Por qué? Porque Coré era rico, Coré tenía dinero, Coré había estado al servicio del faraón, Coré tenía todo lo que había podido adquirir. De hecho, Coré no, al no ser levita, se dedicó a trabajar con el faraón y no quiso entrar en esta parte de levita, para que usted vaya entendiendo por qué luego no se le entrega ese sacerdocio que tanto él anhelaba. Porque cuando los levitas estaban haciendo su trabajo, ¿entiende? Los otros estaban siendo esclavos, él estaba como vamos a decir, el contable del faraón. Y a raíz de que le sacó una gran cantidad de unas ventas, algo así, el faraón le dio una gran paga, por decirlo de esa manera. Así que la riqueza no es señal de aprobación divina, porque a la vez personas creen que porque yo visto bien, porque yo ando bien montada, porque yo tengo casa, porque tengo dinero, por ponerlo de esa manera, yo tengo la aprobación de Dios. Y muchas veces usted puede tener mucho dinero, tener esto, todo aquello, pero no tiene la aprobación del Creador. Así que Coré pensaba que su prosperidad era prueba de que Hachim estaba con él. Pero aquí se nos da una enseñanza que la riqueza no reemplaza la humildad.
Los levitas vivían dedicados al servicio. En cambio, Coré cambió, seguía buscando más y más y más riqueza, y la riqueza se convirtió en una prueba. Y la prueba que hizo reveló lo que había dentro del corazón de Coré. Así que el pecado de Coré no fue buscar la grandeza. La grandeza aquí no era el problema. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Moisés fue más grande, Aarón fue más grande, Samuel fue más grande. El problema fue querer la grandeza para ser admirado, para que lo vieran a él. Nunca se enfocó en que vieran al Creador a través de él. O sea que el problema fue querer la grandeza para ser admirado. Coré no buscaba servir, no buscaba ocupar un lugar. Cuando el servicio deja de ser el centro, ¿qué ocurre? El ego toma el control. Y eso ocurrió aquí. El ego tomó el control. O sea que dos campamentos, ¿verdad? Se dieron lugar. La rebelión termina dividiendo al pueblo. De un lado está Coré con Datán, con Abirán, con los 250 líderes que habían, que estaban del lado de él. Y del otro lado estaba Moisés, Aarón y los que permanecían fieles. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Quítate del lado de Aarón, de Coré, para yo hacer mi trabajo. O sea, toda rebelión espiritual termina obligando a tomar una posición. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no se puede permanecer neutral cuando la verdad está siendo cuestionada. Cuando la verdad está siendo cuestionada, esto no nos podemos quedar neutral. O sea que toda la congregación era santa y Coré lo decía en número Midat 16:3. O sea, no era una mentira, era una verdad a media, porque toda mentira tiene algo de verdad para que pueda ser creíble. Entonces, eso es exactamente lo que hace que la queja sea tan peligrosa y tan humana. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los argumentos de Coré sonaban justos. O sea, la diferencia aquí es que Moisés lideraba para servir, Coré lideraba para destacar. O sea, que una bajada ante Dios, mientras uno bajaba ante Dios, el otro quería subir entre los hombres. O sea, desde afuera los dos podían parecer líderes, pero desde adentro eran opuestos. Y así ocurre hoy en día. Podemos ver muchos líderes iguales, pero desde adentro son totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque el corazón ya el Creador lo escudriñó y eligió. ¿Entiendes? O sea que Coré era levita, tenía una función sagrada muy elevada, no le faltaba nada esencial. Su reclamo no nacía de la necesidad real, sino de comparación, nacía de la envidia, el veneno más silencioso de la comunidad o de las comunidades es la envidia, ¿entiendes? Así que la tragedia de Coré no fue que cuestionó el liderazgo. El Talmud también valora estos tipos de debates que se crean en todo este drama de esta tragedia de Coré. ¿Y qué ocurre? Que toda su tragedia fue que se convirtió, o toda la tragedia fue que una queja legítima en una guerra personal disfrazada de principio. Así hay personas que tienen guerras personal contigo y entonces ¿qué hacen? Toman cualquier otra cosa que es legítima y lo que esté ocurriendo lo llevan al plano personal o a veces toman algo legítimo para convertirlo en una guerra personal contigo porque no tienen la herramienta para decir o para pelear contigo, para discutir contigo, no la tienen. Entonces toman una acción legítima, cualquier cosa, y vienen y hacen este ataque como hizo Coré. Así que, ¿qué ocurre aquí? Que esa guerra personal disfrazada de principio, cuando la envidia se disfraza, destruye todo lo que toca, incluyendo
al que la siente. Y cuando la envidia se disfraza de justicia, destruye todo lo que toca, incluyendo el que la siente. Entonces, una de las preguntas que deberíamos de hacernos es, ¿mi crítica nacen de algo para que mejore o de querer que yo brille? Mi crítica nacen de algo, ¿verdad? De querer algo para que mejore o de querer que yo brille. Son preguntas que en este Shabbat deberíamos de reflexionar en ella, ¿entiendes? También el Zohar nos habla de esta disputa que no es por el bien del cielo. O sea, esta disputa de Coré no era por el bien del cielo, no tiene fin. O sea, Coré significa que él, el mismo Coré, que él quería seguir existiendo. Así que muchas veces en nuestras congregaciones, en nuestra familia y a veces debajo de nuestro propio pecho, ¿verdad? Donde está todo eso ahí. Nos levantamos con queja, nos preguntamos a quién sirve todo esto realmente, para qué hago esto, quién lo hace mejor que yo. Y empezamos a cuestionar y le dejamos en una cuestionamiento que son verdaderos, porque eran verdaderos. Coré le preguntó a Moisés acerca de los sisí, acerca del color azul, ¿entiendes? Para poderlo entender. Entonces, Coré no cayó por falta de dones, cayó porque sus dones crecieron más rápido que su carácter. O sea, tener sabiduría, pero le faltó humildad. Tenía riqueza, pero le faltó contentamiento. Tenía visión, pero le faltó refinamiento, porque hablamos que vio al profeta Samuel. Tenía influencia, pero le faltó sometimiento. La envidia hace que el hombre pierda todo lo que posee, mientras persigue lo que nunca le pertenece, lo que nunca va a recibir y nada por el estilo. Y es por eso que Coré se convirtió en un ejemplo. El Eterno lo usó para dar un ejemplo y para que nosotros podamos ver la historia de Coré, podamos entenderla, podamos interpretarla y usarla para revisión de nuestras vidas. Así que no consiste en ocupar un lugar muy alto o el lugar más alto, sino en aprender a servir desde el lugar donde Hashem nos ha colocado. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a servir desde el lugar que Hashem nos ha colocado, todas las cosas son diferentes. ¿Entiendes? Todo fluye mejor, fluye más rápido. ¿Entiendes? Así que en esta trama de todo esto que hablábamos, de estos puntos clave, ¿verdad? De cómo el ego se disfraza, cómo Coré buscaba demostrar que la ley era azul cuando le preguntó acerca del color a Moisés de los sisí. Pero, ¿qué pasa? Que Coré ignoraba la esencia espiritual. Y esto que viene a demostrarnos que una versión perdón, una visión clara de una visión fragmentada del ser puede parecer lógica, pero es vacía. ¿Por qué? Porque había una visión fragmentada en Coré y podía ser lógica, podía parecer lógica, pero estaba vacía. ¿Por qué? Porque es que él no estaba, a pesar de tener inspiración divina, elegido por el Creador. ¿Entiendes? ¿Y qué ocurre? Que hay cegueras que nosotros podemos tener, ¿entiendes? Antes, esa ceguera, ¿qué ocurre? Que nos llegan para avisarnos, pero si no le prestamos atención, o sea, esa ceguera nos llegan a nuestro propio fin. ¿Por qué? Porque Coré no se iba a levantar en contra de Moisés, aunque por dentro estuviera explotando. Pero al tener a la esposa que lo persuadía, que le decía, las cosas cambiaron. Así que aunque Coré tenía la visión del profeta que descendería de él, su ego le impidió ver, ¿entiendes? Que él mismo sería consumido.
Así que el Midrash nos enseña que el mayor peligro no es la falta de conocimiento, sino la incapacidad de ver cómo nuestro propio ego nos destruye. O sea, el propio ego nos destruye porque no nos permite ver, y esto pasó aquí. Él pudo ver todo lo que venía para su linaje, pero no pudo ver su propia destrucción. ¿Entiendes? O sea que Coré y Moisés o Moisés son dos estados de conciencia. Coré es un estado de la fragmentación, del ego, de la envidia, de la división, mientras que Moisés es la unidad y la anulación al ego, el bitún. O sea que si así nosotros eh, fragmentamos, ¿verdad? Cuando nosotros fragmentamos nuestro cuerpo, olvidamos muchas veces que para tener un cuerpo sano debemos de tener todas las partes trabajando en unidad y no en competencia. ¿Entiendes? O sea que con esta porción de esta semana se nos da la oportunidad de, de analizar todo esto desde un espejo, ¿verdad? De analizar si tenemos rebeliones internas, cómo es el ego en nosotros, la envidia, ese deseo del control, esa falta de humildad. Todo eso bloquea nuestra salud física y nuestra salud espiritual y no nos permite avanzar, no nos permiten ver más allá. Así que hay algo impactante. Coré llegó a Moisés con una capa completamente azul y le hace esta pregunta. Esta prenda necesita sí, sí. Y Moisés dijo que sí. ¿Y qué le dice Coré? Se echa a reír. Si 4 hilos azules liberan una capa, ¿cómo no se libera a sí misma una capa que es toda azul? ¿Entiendes? Coré le dio utensilios que después fueron usados en el templo a todas las personas que estaban con él. O sea, él tenía conocimiento y también tenía dinero. O sea, con esta pregunta, ¿qué está haciendo Coré? Una trampa inteligente. Una trampa inteligente, ¿por qué? Porque hoy vamos a poder ver todo esto, porque Moisés se queda callado y todo lo que eso acontece mucho después. O sea que Coré viste a a todos sus seguidores, lo viste con capa completamente azul y le pregunta eso a Moisés acerca de los sí. Y Moisés, que dice que sí, luego le pregunta, ¿una habitación llena de Torah necesita mesusa? ¿Entiendes? Moisés dice que sí. ¿Qué hace la multitud? Se ríe. O sea, que el Midrash muestra cómo Coré usó la lógica. Primero los sí, después con relación a una habitación llena de Torah necesita mesusa. O sea, no la ponemos porque la queremos poner, la ponemos porque es un mandato divino. ¿Entiendes? Así que todos se echaron a reír. ¿Entiendes? Cómo él usó la lógica para desafiar las estructuras. Aquí hay algo. Cuando algo ya contiene todo, ¿para qué añadirle? Era lo que Coré quería decir, pero esa era su lógica. Y la lógica ignora que la forma, tanto como el contenido, o sea, él estaba ignorando la forma, estaba ignorando el contenido. Una capa toda azul y 4 hilos con intenciones sagradas no son lo mismo, aunque parezcan iguales. Aunque parezcan iguales por fuera, no son lo mismo. Y Dios ve el interior de nosotros. O sea que Coré usa esta visión, usó una visión verdadera, una lógica, vio que de él descenderían grandes profetas, salmitas, incluyendo al profeta Samuel, y los hijos de Coré que compusieron salmos, lo podemos ver. Cuando buscamos los salmos, quienes los escribieron, ellos escribieron salmos. O sea que todo eso él lo interpretó como una señal que él debía de ser el líder ahora. Que enseña esta porción, enseña el peligro de usar la visión profética como justificación, pero justificación del ego.
Y esto es algo muy peligroso en, en nuestra vida, ¿entiendes? Cómo usamos una visión profética para justificar nuestro ego. O una mala interpretación le dio. O sea que vio algo real, pero llegó a una conclusión equivocada. ¿Entiendes? Y hay una palabra que nos dice, no te jaltes del mañana, porque no sabemos qué traerá el día. Y es que cada día trae su propio afán. La visión del futuro no es un permiso adelantado para el proceso. Lo que tú ves en el futuro para ti no es un permiso adelantado para que tú empieces a caminar y empiece el proceso. No, hay que esperar todo a su tiempo. Así que esta esposa que incendió la chipa, esposa de Coré, que fue quien primero lo provocó, porque usa un solo hilo azul, te voy a hacer una capa completamente azul. Fue ella quien le dio la idea de este gran desafío. Y el Midrash eh, nos dice que hubo un personaje que se salvó por su esposa, que fue el Om Pelet. Se salvó. Ella salvó a su marido escondiéndolo. Dos mujeres, dos fuerzas opuestas. Una que inflamó la queja, una que la apagó. O sea, enseñanza sobre un bienestar emocional aquí. ¿Entiendes? Porque después ella sale corriendo, va donde Moisés, le cuenta todo lo que pasó. Moisés sale, va a la casa, lo llama y le dice que fue perdonado su pecado, su falta. Fue por eso se salvó. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver esto en el árbol de la vida. ¿Qué ocurre aquí? Coré representa a Gureva, rigor, justicia, la juicio, pero que no está equilibrado. Porque no está equilibrado por Tífere, que es la comprensión, la armonía. ¿Entiendes? Y el rabino Gizpun enseña algo muy fascinante. ¿Entiendes? Y Coré está profundamente ligado a Gureva. Y Aarón, en el futuro mesiánico, no hace esa reivindicación de Coré que será muy entendida. ¿Por qué? Porque la Gureva tiene muchas veces una raíz, yo no diría muchas veces, Gureva tiene una raíz divina más alta que Yesé, pero eso es algo que se debería de explicar y para que se pudiera entender y no distorsionaríamos un poco de la porción. Pero, ¿qué ocurre? ¿Entiendes? En su tiempo, Coré expresó esa energía de forma prematura y de forma desequilibrada. La Torá fue dada de boca de Gureva, pero para recibirla se necesita estar en el canal correcto y en la frecuencia correcta, si no, no la recibimos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esa expansión es el amor, dar sin límite. Gureva es el juicio, el límite, el rigor, y el Tifre trae la armonía y el equilibrio. O sea, ¿qué Coré tenía? Tenía espíritu de profecía, que tenía Ruaj HaKodesh, vio una realidad verdadera, ¿entiendes? Pero la Cábala nos enseña distinguir entre visión y discernimiento. Ver no equivale muchas veces a entender. Y la energía profética necesita pasar por Vina. Y Vina es la comprensión para convertirse en una acción legible. O sea que Coré saltó a la visión directamente, sin el proceso de maduración espiritual, sin el proceso de esperar esa maduración espiritual que convierta la luz en fruto. ¿Entiendes? Los Sisi conectan lo espiritual con lo físico. ¿Qué hacen los Sisi? Los Sisi conectan a Yesod, el canal, con Malhú, la realidad concreta. Entonces, Coré quiso eliminar el canal al querer eliminar los Sisi, porque creía que su estado espiritual ya estaba completo. El error
que práctico que cometió. Creer que la conciencia elevada elimina la necesidad de práctica concreta. Hay grandes personas con grandes conocimientos, pero con poca práctica, tienen poca experiencia espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo que adquirimos de conocimiento también tenemos que vivirlo y practicarlo. Así que los actos físicos con intención no son reemplazados por la iluminación. La iluminación lo profundiza. El hilo azul sobre la capa azul no repite algo que ya se ha hecho, sino que lo ancla al mundo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos reparar esta energía? El Tikkun de Coré. El Zohar nos habla que los hijos de Coré no murieron, porque en el último momento que ellos hicieron Teshuvá. Y el Talmud dice que hasta hoy están sentados en lugares muy elevados, componiendo salmos. Y el Tikkun de Gureva, descontrolado en la expresión creativa, al servicio del Creador, como toda esta energía la podemos convertir, como hizo este personaje, en canto, en oraciones. Psicológicamente la energía podría destruirnos cuando se canaliza con estructura y propósito. Cuando la analizamos con estructura y propósito, ¿qué hacemos? Estamos creando algo nuevo. Pero el peligro de la lógica es que no hace seres irracionales. Coré no era irracional, su argumento era brillante. El Midrash nos enseña que la mente puede construir justificaciones para el ego. Y la psicología a esto lo llama racionalización, ¿entiendes? Pero entonces en la práctica, antes de tomar las decisiones que desafían las estructuras de nuestras vidas, debemos de preguntarnos, ¿esto me hace crecer o me hace destacar? ¿Me hace crecer o me hace destacar? El entorno íntimo como un espejo, la esposa de Coré fue el detonante, no el origen. El Midrash nos recuerda que nuestro vínculo más cercano significa lo que está dentro de nosotros. Observa quién en tu vida enciende tu queja, quién te ayuda a enfriarla, cómo fue salvado por su esposa en un entorno. Puede ser el tikkun o la destrucción. O sea que al tener la Gureva al servicio de algo, la energía de Coré, su fuerza que hizo se convirtió en su convicción, su carisma. Todo eso, todo lo que Coré tenía no era malo, pero estaba desenfocado. ¿Por qué? Porque Gureva al servicio de Tiferet, que hace una verdad y una armonía sana. Gureva sano. Pero cuando Gureva no está sano, está desequilibrado, ¿qué hace? Está al servicio del ego y el ego destruye. O sea que tenemos que identificar qué fuerza tenemos nosotros, identificar una fuerza que tengamos, que tenga determinación, crítica, intensidad y preguntarnos, ¿para qué me sirve eso? ¿Por qué le pongo la crítica? ¿Por qué le pongo la intensidad? Porque muchas veces estamos tan aprisionados en eso que no nos damos tiempo y no nos preguntamos, ¿para qué me sirve este odio? ¿Para qué me sirve este rencor? ¿Para qué me sirve el yo querer el puesto de otro? ¿Entiendes? Entonces, en algo que nosotros tenemos que ver es todo lo que le acabo de mencionar. Visión, talento, energía, argumento brillante, pero la tierra se lo tragó. No fuera malo, sino porque toda esa luz pasó a través de un canal roto. El Tikkun de Corá vive en sus hijos que se convirtieron la energía de conflicto en los salmos más hermosos de la Biblia. Y esa es la señal para nosotros. Esta semana no podemos reprimir a Gureva, sino que tenemos que afinarla, refinarla, darle un canal sagrado y al mismo fuego, y el mismo fuego que nos podía destruir se pueda convertir en un canto eterno para nosotros,
que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque la mente muchas veces nos juega una mala pasada, nos lleva de la trampa de la lógica perfecta. Porque vuelvo y le digo, Coré no era irracional, su argumento sobre el Talí era brillante. Y el Midrash nos enseña que la mente puede construir miles de justificaciones impecables para el ego. En psicología esto se le llama racionalización. Usar la inteligencia para proteger lo que el corazón ya decidió. Y la señal de al alma no es la lógica del argumento, es la energía detrás. O sea que esta semana debemos de analizar, hay una decisión que estoy justificando con razones perfectas, pero que en el fondo sé que vienen del miedo, sé que vienen del ego, ¿entiendes? Así que la esposa de Cora fue el detonante, no el origen. Él tenía la energía dentro de él, pero ella que hizo la incendió. El Midrash contrata dos mujeres, la esposa de Coré, que inflamó la queja, y la esposa de Onben, que apagó el fuego y salvó al mundo. O sea que nuestros vínculos más cercanos aplican lo que ya está dentro de nosotros. No son la causa, pero sí son el canal. El canal de nosotros debemos de usarlo para lograr y conseguir nuestras metas, teniendo el canal correcto, no el canal incorrecto. O sea que su convicción, su carisma, todo eso estaba bien, lo que no había era armonía. Así que la cábala nos pide que nosotros tomemos nuestra fuerza, que nosotros le demos dirección a nuestra fuerza de manera sagrada, una dirección sagrada, porque los hijos de Coré no murieron, ¿entiendes? O sea que cuando nosotros identificamos una fuerza en nosotros, al nosotros reconocerla con determinación, ¿entiendes? Saber a qué servicio yo le estoy sirviendo, a Gureva o a Yesé, o voy a buscar el equilibrio con Tífere para ponerlo en el canal correcto. Así que en esta semana que nos habla de todo ese talento que Coré tenía, de todos esos argumentos brillantes y que de la tierra se lo tragó, que no porque era malo, sino porque toda esa luz pasó a través de un canal roto. Hablamos del ticún de Coré, de Coré que vive en sus hijos. O sea, convirtieron la energía del conflicto en salmo, en los salmos más hermosos que pueden tener las escrituras, ¿entiendes? Así que muchas veces no debemos de reprimir a Gureva, sino de equilibrarla con la ayuda de Tifre y ponerla en el canal sagrado correcto para que pase toda la luz que pueda pasar, ¿entiendes? Así que esto es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo de todo esto para irnos despidiendo y para transformar todos esos conceptos que son a veces atratos que están ahí, que no nos permiten avanzar, ¿entiendes? Y que debemos de tratar de conectar con la luz infinita a través de lo que nosotros sabemos hacer, pero también algo importante, y fue que Corea, aparte de que no fue levita en los tiempos de Egipto, de que salió con mucho oro y todo eso, se daba algo, no se sometía a Moisés, no se sometía a su líder, ¿entiendes? Y tenía inspiración divina, es como decir hoy un profeta tiene inspiración divina, pero una parte le fue como oculta, por eso se dice que en parte sabemos y en parte no sabemos. Entonces, debes de preguntarte en este día, si tú sientes que tu esfuerzo por sanar o evolucionar a veces chocan con esa voz interna que fue con la que empezó ahí Coré, que te dice que tú no sabes más, o que te hace compartir en lugar de colaborar, observar si dentro de ti hay alguna rebelión. Coré nos enseña
lo que es el peligro de la división. ¿Por qué? Porque el ego divide. No, todos tenemos un core dentro de nosotros, ¿entiendes? Todos tenemos una conciencia de Moisés, conciencia de Machías y ya estamos muy, muy elevados. Pero, ¿qué ocurriría a modo de imaginación si una célula de tu cuerpo dejara de funcionar? ¿Qué ocurriría? La, ¿Qué ocurriría? ¿Por qué? Porque un cuerpo sano depende de la cooperación, no de la competencia. El cuerpo no compite con él mismo, sino que cooperan. O sea, la regeneración muchas veces no es posible en nuestras vidas porque estamos en un estado de estrés y de lucha. Entonces, toda la regeneración necesita calma, necesita anulación, necesita un estado de tener una mente y un cuerpo y un espíritu sano. Así que pregúntate en cuál área de tu vida el ego está ahí. Y el ego te está permitiendo que tu propia salud esté dividida. Identifica dónde está tu rebelión. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque necesitamos descubrirnos a nosotros mismos. Necesitamos nosotros interactuar con nosotros. Necesitamos un tiempo para nosotros, porque la rebelión de Coré nos muestra cómo el ego fractura el ser. ¿Entiendes? Cómo el ego fractura el ser, cómo el ego destruye nuestra salud, destruye nuestra conciencia. ¿Entiendes? El ego hace todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos estamos autosaboteando. ¿Entiendes? No miramos más allá. Así que si en algún momento sientes que tú mismo eres tu peor enemigo, que cuando avanza algo te frena, préstale atención. ¿Entiendes? Préstale mucha, mucha atención para que puedas avanzar. ¿Por qué? Porque Coré no solo se rebeló contra el liderazgo, sino que él representa esa fragmentación. Así que cuando tu ego intenta separar tu cuerpo, tu mente, se van a enfermar, ¿entiendes? Porque estamos caminando bajo esa separación. Así que espero que haya sido de bendición esta enseñanza, que la verdadera salud en nosotros es unidad y que si queremos sanar, debemos de dejar de competir con nosotros mismos, ¿entiendes? Y empezar a integrar y a integrar nuestro ser con los demás, con el colectivo y entender si Hashem no me eligió, aún con todos los méritos que yo puedo tener, Él sabrá por qué Él lo hizo. Así que tengan todos un feliz Shabbat, que puedan crecer hasta la estatura del varón perfecto durante estas energías del Shabbat. Shalom, bendiciones.